Cada vez más personas de todas las edades se acercan a mi consulta con una queja recurrente: la dificultad para controlar esa incómoda sensación en los ojos por resequedad. Esto incluye picazón, ardor, hinchazón y en ocasiones visión borrosa. Todos síntomas propios del ojo seco. Esto sucede a pesar de haber probado tratamientos que van desde lubricantes oculares y terapias de párpados como limpieza, calor, masaje palpebral, hasta modificaciones en su entorno y el uso de agentes antiinflamatorios como ciclosporina tópica, corticosteroides, ácidos grasos omega 3, gotas de suero autólogo e incluso oclusión de los puntos lagrimales. Pero aquí viene algo realmente emocionante y revolucionario: un tratamiento para el ojo seco que involucra a las bacterias que residen en tu intestino. Ya va, permíteme explicarte. Durante mucho tiempo hemos reconocido el impacto del microbioma intestinal en la salud humana. El término microbioma se refiere a las comunidades de bacterias que habitan en nuestro cuerpo. Prácticamente todo nuestro organismo está poblado por bacterias y la mayoría de ellas son bacterias comensales, lo que significa que coexisten en armonía con nuestro cuerpo sin causar ningún tipo de daño. La mayor concentración de estas bacterias se encuentran en el tracto gastrointestinal y cumplen una función esencial. Regulan el sistema inmunológico, controlan el sistema endocrino y mantienen el equilibrio de las mucosas en todo el cuerpo. Este nuevo descubrimiento de involucrar bacterias del intestino para aliviar el ojo seco es verdaderamente revolucionario y ofrece nuevas esperanzas a aquellos que padecen ojo seco crónico. La microbiota intestinal, es decir, las comunidades de microorganismos en nuestro intestino, resultan ser una pieza fundamental en la batalla contra enfermedades tan variadas como, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, el lupus eritematoso sistémico, la uveitis, que es una enfermedad ocular autoinmune, y las afecciones de la superficie ocular relacionadas con el síndrome de Sjögren, ese síndrome que impacta las glándulas exocrinas y provoca resequedad no solo en los ojos, sino que también en la boca. Esto no es lo único en la mira. Incluso si tú padeces de ojos secos sin causa autoinmune, es decir, que no es un Sjögren, se ha descubierto un vínculo intrigante. Las bacterias en tu intestino desempeñan un papel crucial en la persistencia de esta incómoda sequedad ocular. Aquí está la verdadera joya de la corona. Aunque aún no tenemos todos los detalles sobre cuáles son las bacterias intestinales que libran esa batalla contra el ojo seco, las evidencias se están acumulando a pasos agigantados. Mire, estudios recientes han iluminado el panorama. Presta atención a pesar de los nombres de estas bacterias. En el intestino de un adulto saludable habitan 5 familias bacterianas claves: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacterias, Proteobacterias y Verrucomicrobias, siendo las 2 primeras las más predominantes, el Firmicutes y los Bacteroidetes. Sin embargo, lo fascinante es que se ha detectado un desequilibrio entre el Firmicutes y Bacteroidetes en personas con ojo seco. En estas condiciones, los Bacteroidetes se elevan mientras que los Firmicutes disminuyen, provocando un desequilibrio en la relación. Pero la historia no acaba aquí. Un estudio reciente publicado en junio de este año 2023 en la prestigiosa revista Investigative Ophthalmology and Visual Science ha arrojado luz sobre el potencial de una cepa bacteriana probiótica que se administra por vía oral llamada Limosilactobacillus reuteri. Esta cepa no solo demuestra su capacidad para mejorar la enfermedad del ojo seco en animales, sino que además estimula la producción de células caliciformes encargadas de promover la lubricación ocular en la conjuntiva ocular. Y aquí llega lo más emocionante. Esta bacteria probiótica ya cuenta con la aprobación para el consumo humano. Ha sido utilizada para proteger el intestino y reforzar el sistema inmunológico. Pero la revelación asombrosa es que hasta ahora nadie había considerado su aplicación en el tratamiento de problemas oculares. Lo que estas investigaciones nos susurran al oído es que las bacterias intestinales de personas saludables pueden ser guardianes de nuestros ojos cuando padecen de sequedad. Por lo tanto, la próxima vez que te enfrentes al desafío del ojo seco, quizás quieras considerar la opción de las bacterias probióticas, que podrían desplegar un efecto protector similar al que desempeñan en otros rincones de nuestro organismo. La ciencia nunca deja de sorprendernos.
Soy la doctora Vanessa Fuentes, médico cirujano, oftalmólogo y oftalmólogo funcional. Sígueme para más consejos de salud visual. Nos vemos pronto.